la ciudad ha vivido situaciones muy adversas, pero la observación de la realidad y la interpretación de la realidad real es la que nos ha permitido a nosotros romper esos paradigmas que nos imposibilitaban crecer. Quiero decir, cuando estábamos al lado del Pablo Tobón Uribe, la curva fue ascendente sobre una sala de 60 espectadores. Pero logramos tener temporadas como la de Ruptura, que agotaba boletería con 2 semanas de anticipación. Eh, Eso nos dio la esperanza de pensar en una sede propia, apropiada, y compramos esta casa. Y nos hicimos esta sala, que es una sala muy hermosa, pero es una sala para 90 espectadores. Seguía creciendo el público. Este es 1987, o sea, ya 82, aquí 87. Y seguía creciendo el público. Empezó una situación muy adversa para Medellín con la guerra del narcotráfico, que es finales de los 80 y toda la década de los 90. Entonces eso nos dio en la cabeza, como creo que a toda la sociedad. O sea, eso fue desastroso para la ciudad, para el país, pero para el teatro, para el centro de Medellín, para el teatro y para pequeño teatro en particular fue desastroso. La gente huyó del centro, la gente huyó de la noche y el teatro quedó expósito. A nosotros nos tocó estrenar La venganza de los huérfanos, que es una obra mía, que es una especie de Electra en Medellín. Nos tocó estrenarla en toque de queda. ¿Quién va al teatro con la amenaza de la mafia? ¿Quién va al teatro con la amenaza de una bomba? Que le hicieron realidad al poner una bomba a la salida de una plaza de toros. O sea, eso pudo haber sido en el Pablo Tobón Uribe o en el Metropolitano. Entonces el teatro quedó expósito, abandonado completamente. Y los sectores esos intelectuales que nos acompañaron, que venían heredados de la Universidad de Antioquia, ya llevaban un cierto recorrido en su vida, ya era gente mayor, todos huyeron de la ciudad, huyeron hacia los altos del poblado, abandonaron el centro, que era un sitio de habitación interesante, con estos edificios altos de la playa vivía muchísima gente de ciertos niveles intelectuales, aferrados al centro de la ciudad, cosa que habla muy bien de ellos, pero quedamos solos. Y ahí se nos vino la estantería al suelo. O sea, es que el público es un ente muy complejo, que tiene demasiadas variables. No solamente el gusto o la afición por algo, sino que también muchas cosas lo tocan. Entonces lo puede tocar un aguacero, lo puede tocar un partido de fútbol, lo puede tocar una tragedia familiar, lo puede tocar cualquier cosa. Es que el ser humano es muy frágil y el público es un conglomerado de seres humanos que es profundamente frágil. Con esa fragilidad contamos y se nos fue al suelo pequeño teatro. Sin embargo, habíamos tenido la esperanza de que esto creciera y nos metimos en la aventura de construir la sala de atrás. La sala de atrás es una sala para 500 espectadores. La terminamos de construir en 1994. Época en que ya la guerra de la mafia estaba en su fina. Es ya Pequeño Teatro lo administraba Gustavo Pérez, que había sido actor de Pequeño Teatro, que había retirado de la actuación para hacer la parte administrativa del Pequeño Teatro con un éxito loco, tipo de una habilidad y una capacidad bárbara que le puso orden a esta cosa y le puso futuro económico. Y nos metimos y construimos esa sala con la esperanza de que teníamos que el público seguiría creciendo paulatinamente, pero creciendo. Si ya había agotado la sala del lado del Pablo Tobón Uribe y agotado la salita de cámara de Pequeño Teatro, pues poníamos la esperanza de que pudiéramos tener 500 espectadores. Pero ahí, después de estrenada la obra, se nos viene la adversidad. Pedaleamos durante ese final de la década de los 90, tal vez desde el 96, 95, 96, pedaleamos hasta el cansancio, pasamos por las crisis más duras del mundo,
a punto de vender la sede, no aguantábamos las deudas que quedaron de la construcción del teatro. Sin embargo, pudimos pasar esa época tan adversa, pero no fuimos capaces de levantar el público. O sea, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta el 2002, que cae definitivamente. Ya sentimos que era el final de la cosa, con el estreno de la última obra de esa época, que fue Medea de Anuil. La estrenamos un miércoles, y al viernes, que es el mejor día de temporada de la semana de estreno, vinieron 2 espectadores, 2 niños, muchachos de bachillerato, a hacer la tarea. Ellos no querían entrar a la función. Me pareció muy sensato, porque yo tampoco entraría a una función para 2 espectadores. Para mí me da miedo entrar a un teatro de 500 butacas para 2, y unos actores furiosos en el escenario, que algo le puede pasar a uno, ¿no? Sin embargo, hicimos la función, ellos vieron la función, y después de la función, como es la costumbre en pequeño teatro, nos quedamos tomando cervecita y echando carreta. Nosotros hemos mantenido una tertulia bastante intensa toda la vida alrededor de la cerveza, y nos quedamos ahí los actores de Medea y algunos otros actores que nos acompañaron esa noche, y nos declaramos totalmente locos. O sea, es que hacer una función para 2 espectadores tiene que tener uno una raya, y nos declaramos locos, y esto no puede seguir. O sea, no podemos exhibir la miseria de esa forma. ¿Pero qué hacemos? No, entonces, todas las ideas brillantes. Bueno, entonces hagamos un centro de investigación teatral. ¿Para qué vamos a hacer un centro de investigación en una ciudad donde no hay teatro? Eso que lo hagan en Londres, que lo hagan en Buenos Aires, que lo hagan en Madrid, que lo hagan en México. ¿Cómo va a investigar uno donde no puede hacer teatro? Pues un centro de documentación. ¿Y para qué documentos en Medellín si no hay teatro? Eso no tiene oficio. El teatro es el público, el teatro somos nosotros, el teatro es la relación público. Ahí sigue echando carretes, y bueno, ya yo creo que los humos de la cerveza nos iluminaron. Pues abramos esta casa. No le debemos nada a nadie, esto es de nosotros no dependemos de nadie. Gastémonos lo que tenemos, ¿qué es esto? Gastémonos, lo abramos esta casa, entrada libre y aporte voluntario, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué nos podía pasar? Que no viniera nadie. Eso sí hubiera sido la debacle. Pero tuvimos la suerte de que a la semana siguiente empezó a llegar gente de todo orden y condición, a llenar sala, 200 espectadores, 300 espectadores, a ver Medea, que eso es durísimo. Después le hicimos Voice, que es peor. Después hicimos Madre Coraje, que es 3 veces peor. Ya son 2 horas y media sobre la guerra religiosa en Alemania. Y seguía viniendo gente. Yo creo que esa es la única idea brillante que nosotros hemos tenido en 38 años. Entrada libre y aporte voluntario. Creo que esto está apoyado en una tradición que me ha tocado estudiarla para poder defenderme del gremio, que me han acusado de cuanta delito social, económico y político se le puede acusar a una persona por esta cosa de la entrada libre del aporte voluntario. Y me he encontrado cosas muy hermosas en la reflexión. El teatro empezó en Grecia, alrededor de una carreta, o por lo menos eso nos dice la leyenda. Tespis y su carreta. Y por ninguna parte yo encontré que la carreta tuviera taquilla. Y seguí para adelante. Y me encontré que Arlequino, en el norte de Italia, en Venecia, presentaba su obra en el mercado público. Y lo único que encontré fue un sombrero de colores, donde él recibía el aporte de la gente.
Y seguí estudiando y en el medioevo no hubo taquilla. O sea, los autos sacramentales no tuvieron taquilla. Y el Renacimiento prácticamente no tuvo taquilla. El Teatro del Globo de Shakespeare, toda la parte plana, de abajo lo que llamaríamos hoy la platea, que no era la platea, era lo que Shakespeare llamaba el público de apenique, que era el que podía pagar nada, nada. Ahí había 4 iniciados que pagaban en los balcones. Molière se fue por todos los pueblos de Francia durante 9 años. El siglo de oro lo mismo. En el siglo XX, Brecht, antes de la guerra, con Piscator, tuvieron el movimiento del teatro obrero, que les tocó preparar toda esa situación adversa de la clase obrera en el sur de Alemania, fundamentalmente en Múnich, con un teatro abierto para el público. Jouvet y Barrol, que son los grandes directores del teatro francés después de la Segunda Guerra Mundial, pagando la cobardía de Francia, que quedó destruida moralmente después de la guerra por su entrega en Vichy, le pidieron al gobierno francés que les asignaran bodegas de los ferrocarriles para hacer teatro, para poder recuperar la cultura francesa. Y si seguí en la historia y me encontré en Argentina a Osvaldo Dragún con el teatro abierto de la época de la dictadura. Y mucho después, ya en presente, me encontré en un viaje a Argentina, me encontré a Claudio Gallardú, que es tal vez el director de teatro argentino más valioso de la nueva generación, en la Avenida Corrientes, con un teatro para 800 espectadores haciendo teatro a la gorra. Nosotros teníamos la historia del teatro universitario que nunca cobró, nuestras giras por todo el país que lo hicimos con el sombrero. Y entonces, ¿por qué lo nuestro no podía ser? Y ya llevamos 12 años de ese proyecto. Las cifras son rebeldes ante el mundo, o sea, la razón nos las dan las cifras. En los 11 años que llevamos de entrada libre y aporte voluntario, solo espectáculos de pequeño teatro hemos presentado 2.978, o sea, 3.000 funciones de teatro. Eso quiere decir casi 300 funciones por año, solo de pequeño teatro. Hemos estrenado 38 obras en 11 años. Eso nos ha obligado a hacer teatro, y teatro de verdad. O sea, porque yo estoy hablando de Copenhague, yo estoy hablando del Guía del Museo, yo estoy hablando de Tartufo de Molière, de Escuela de Mujeres de Molière, estoy hablando de Escuadra hacia la muerte, estoy hablando de obras de calado, inmensas unas, otras de cámara inmensas también, y el público ha venido a ver eso. 444.000 espectadores han venido a ver nuestras obras. Y Pequeño Teatro ha vivido estos 11 años de eso, con un equipo de actores que cada vez crece más. O sea, hoy somos 20 actores que estamos trabajando en Pequeño Teatro. El aporte de la taquilla antes de entrada libre y aporte voluntario era despreciable en los balances de Pequeño Teatro. O sea, a mí me daba pena en la asamblea de Pequeño Teatro, que hay que hacer una asamblea anual para presentar las cuentas, a mí me daba pena decir taquilla. Entonces, con pinchería con el contador y con el revisor fiscal, yo decía, pasen eso a otros ingresos y que no aparezca nunca taquilla, porque no representaba ni el 1% de los ingresos de Pequeño Teatro. Una cosa peligrosísima. Era que teníamos la tendencia a vivir del Estado, a lagartearle al Estado. Hoy, el aporte voluntario de los espectadores de Pequeño Teatro representan más del 60% de los ingresos de Pequeño Teatro. Y hoy es despreciable el aporte del Estado al presupuesto de Pequeño Teatro.
sea, el año pasado, por ejemplo, no firmamos convenio con Secretaría de Educación Municipal, de Cultura Municipal, por un error que tuvimos. Perdimos 50 millones de pesos. No digo que no hagan falta, es que 50 millones después es mucha plata. Pero pasamos el año. Y los actores ganaron y pagamos las cuentas, hicimos todo. Quiere decir que si nosotros manejamos este proyecto con juicio, con responsabilidad, si no nos dormimos en los laureles, si lo manejamos juiciosamente, es un proyecto a muy largo plazo que nos va a garantizar que el teatro en Medellín tenga público y que los actores tengan oficio y tengan donde realizar su oficio. Yo creo que ese es el aporte que nosotros hemos hecho. Las cuentas son muy sencillas. Un actor en pequeño teatro, los 20 actores de pequeño teatro, hoy vivimos de lo que hacemos. Hoy vivimos de lo que hacemos. Semanalmente nos llega la platica. Semanalmente, el lunes por la mañana, la Secretaría, la Administración de Pequeño Teatro, a cada uno le entrega una bolsita en efectivo, como en las minas en la época anterior ahora. En efectivo. O sea, con la plata que llega a la taquilla, con esa misma plata del sombrero, nos reparten lo que nos corresponde, que es ese 55%. Con eso hemos vivido. Y yo siento que no vivimos tan mal, o sea, yo siento que la UNA está pagando su apartamento cerca de pequeño teatro y vive bien, o Mayra, que no hace sino esto, pues vive bien, tiene su apartamento, sale mañana para Cartagena para sus vacaciones de Semana Santa, el año pasado estuvo en Boston en sus vacaciones de diciembre, bueno, ahí va, y vio que Albeiro tiene su apartamento aquí arriba por los lados del Teatro Pablo Tobón Uribe, un apartamento muy bacano, serio, juicioso, tiene un hijo que estudia, Roderico tiene su apartamento, su casa, tiene su carro, vive de su oficio, Eduardo Cárdenas vive de su oficio, o sea, todos los muchachos, los jóvenes, cada uno, es más, se pagan sus universidades. Camilo Saldarriaga, que es un actor graduado en pequeño en la escuela, está estudiando canto lírico en EAFID y se paga su matrícula de lo que gana en pequeño teatro. Entonces quiere decir pues que ahí vamos. No vamos a conseguir plata con eso. Pero es que yo creo que esa no es la misión de uno, ¿cierto? Pues si hubiera de conseguir plata yo me hubiera quedado haciendo arquitectura. Pero como un día en una discusión con un hermano mío que es muy fastidioso, me decía, no, es que la vida suya pues es que me da mano de dificultades. Yo lo único que he querido yo en mi vida son 3 cosas. Una isla en Grecia, un avión privado y un MW de ese último modelo con un negro azabache uniformado de azul, con cachucha, corbata negra y que me abra la puerta cada que a mí me dé la gana. Yo no he soñado sino con esas 3 cosas. Y usted no las tiene tampoco. Yo mantengo el sueño y usted no tiene ni siquiera la necesidad. Entonces no me preocupe por mis necesidades, que yo las tengo satisfechas todas y tengo sueños más grandes que los suyos. Usted tiene mucha más plata que yo, pero no tiene tantos sueños ni ha vivido tanto como yo he vivido, ¿cierto? Entonces no me ha faltado nada. He vivido muy bueno, afortunadamente. He disfrutado mucho el teatro, he disfrutado mucho la vida. Y creo que esa es una gran satisfacción de poder uno decir que a los 63 años todavía se goza esta bobada, ¿cierto?